Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. La primera del libro del Éxodo, la segunda de Pablo a los Corintios y el Evangelio de San Juan. La meditación de hoy la quiero dividir en varios momentos. La idea de Dios, el Dios revelado y la ausencia de Dios en el mundo contemporáneo. La idea de Dios. Siempre el ser humano se ha preguntado sobre la trascendencia. En medio del sufrimiento se comienza a preguntar: ¿quién me puede fortalecer? O preguntar por qué me sucede tal realidad o tal situación. Y en medio de toda esa pregunta existenciales, se pregunta sobre Dios. Puede ser positivo o negativo. También el Dios de los filósofos, que se preguntan sobre el ser de la trascendencia. Santo Tomás de Aquino, partiendo de la categoría a nivel jerárquico de las cosas, ahí llegaba a la conclusión de un Dios, de la existencia de un Dios a nivel de la razón. Y otros pensadores, un conocimiento de Dios a nivel de la religiosidad popular. Dios lo ve todo. Recuerden aquella imagen que en muchos hogares existía: el ojo del Dios Santísimo. Dios lo ve todo. También un concepto de Dios de la prosperidad. Un Dios que regala, un Dios mercantil, un Dios que me favorece. También un concepto de Dios como un Dios castigador. Todo eso se ha construido en la historia. Muchas
visiones de Dios. El concepto básico es el concepto de la fe cristiana, el cristianismo. El Dios que se revela, la revelación de Dios. En una palabra, el Dios que se da a conocer. Y aquí viene esa gran dinámica de la fiesta de hoy. Un único Dios que se da a conocer en tres personas, pero es el único Dios. No son tres dioses, sino que Dios se da a conocer a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Un único Dios que se derrama al mundo. Pero ese conocimiento de ese único Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo se revela para dos elementos fundamentales: por amor y por la unidad. El mejor concepto de entender ese Dios y de la Santísima Trinidad es la comunidad perfecta. La Santísima Trinidad es una comunidad, un Dios que se da a conocer, y hay armonía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y viven con plena unidad y con pleno amor. El Dios de la revelación. Y ese Dios de la revelación, la Iglesia le dedica la Biblia, y muchos teólogos se dedican a profundizar sobre el Dios revelado, el Dios que se da a conocer. San Agustín hablaba de un padre amante, Dios Padre. Y ese Dios Padre, San Agustín le llamaba Dios amante. Y en el libro del Éxodo lo vamos a entender, ese gran concepto de ese Padre amante, como le llamaba San Agustín. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso. Es el concepto de un Dios cercano, de un Dios que es capaz de perdonar
a los demás, que está lleno de misericordia, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, dice la primera lectura de hoy. Y cuando Moisés escuchó ese concepto de Dios Padre, Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y le dijo: si te he tenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura servir, perdona nuestras culpas y pecados. Tómanos como heredad tuya, un Dios cercano, un Dios que se hace Padre, que se hace misericordioso frente al pecador, no un Dios castigador, no un Dios negociante, sino un Dios misericordioso y compasivo. Y lo vamos a entender en el Evangelio de San Juan. Dios se revela en el Hijo. Se revela en el Hijo para un gran concepto teológico, que es como el eje para toda la humanidad, que es la salvación. Y dice hoy la palabra de Dios, dos palabras fundamentales: amar y entregar. Que estas dos palabras hoy resuenen en nuestros corazones. Amar y entregar. Dice Dios, hablando con Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que Dios se hace humano menos en el pecado, para ofrecerle a la humanidad, al hombre y a la mujer, la salvación. Pero esa salvación tiene que ir acompañado con la capacidad de perdonar, de practicar misericordia con aquel que tiene un corazón arrepentido. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Fíjense la palabra: para que el mundo se salve por Él. El gran amor de Dios no vino a juzgar ni a condenar, sino vino al mundo para darle la facilidad a la humanidad que logre la salvación, que es la misión de nosotros.
predicar la salvación del mundo a través de la persona de la Santísima Trinidad de Jesucristo, a través de la evangelización, a través del testimonio de vida, a través del anuncio de Dios al mundo. Y al final, ¿qué dice? El que crea en Él no será juzgado. El que no crea ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. La única condición que coloca Dios es creer, aceptarlo en su corazón. Por eso, Dios es una necesidad en el mundo. Una necesidad en el mundo. Y para santificarnos, ya en la última etapa de la historia, nos envía al Paráclito, al Espíritu Santo, para que ustedes vean cómo Dios, a nivel cronológico, se va manifestando en el mundo, se da a conocer. Pero también es un llamado a la unidad, en la fe que nosotros creemos, el cristianismo. Si nosotros creemos en la unidad, nunca habrá divisiones. Nunca en nuestro corazón habrá cisma en la iglesia. Nunca sucederá guerra, conflicto, distanciamiento del uno con el otro. Porque cuando sucede eso, está la manipulación del diablo. Y el diablo existe. Y tiene su función, que es dividir. Cuando ustedes vean que el diablo ha sido tan inteligente, que desde el principio de comenzar la prédica de Jesucristo, a Judas Iscariote se le metió el diablo en el corazón y traicionó vendiéndolo al maestro. Y a veces actuando con razonamiento, inclusive creyéndose que tiene justificación, y se mete en el mismo corazón del creyente, no de la iglesia, del creyente, pero no de la iglesia. Porque a veces uno piensa humanamente que más que la iglesia, que más que Dios, que más que todo el mundo, y estamos equivocados. A veces por razones ideológicas, hasta por razones teológicas, queremos promover la división, a veces en detalle, que son más sentimentales y emocionales que otra cosa.
A veces la unidad se mueve mucho por sentimiento, por las emociones o por principio de idea que uno va creando en la mente sobre visión de la iglesia, sobre jerarquización de las cosas, y uno quiere imponer su idea y querer manipular la institución como la iglesia. Y ahí no está actuando Dios, ahí está actuando Satanás. Por eso, hoy la lucha de esa comunidad trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es la lucha del mal que quiere penetrar en la iglesia, inclusive disfrazado, fachado a veces con idea o doctrina que se creen que vienen de Dios. Y Dios, a través de Jesucristo, dejó su iglesia bien estructurada y bien organizada y la prolongó con Pedro y Pablo hasta la época contemporánea. Pero la terquedad del hombre, el deseo de poder, el deseo de mandar, el deseo de llenar su yo, el egoísmo inclusive hasta teológico, quieren forzar a dividir la iglesia, y como dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia, y el poder del infierno nunca la va a derrotar. Y esa es la lucha de esta comunidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tercer momento, la ausencia de Dios en el mundo. Desde el siglo XVI hasta la época contemporánea, en los espacios académicos a nivel ideológico, han querido destruir a Dios y no han podido. Por ejemplo, pienso y luego existo, cuyitos son. Pienso y luego existo. Colocar el pensamiento, la razón, encima de Dios, en lugar de colocar la fe encima de la razón. Y esa corriente de la modernidad ni conmovió a Dios, ni lo conmovió. La comunidad cristiana ha crecido en el mundo, con sus divisiones y en camino con su cisma. Pero ahí actúa también Satanás, en esos cismas que ha producido la iglesia. Ahí va actuando Satanás, porque la división nunca es de Dios. Dios es plena unidad, y hoy lo ha demostrado en la fiesta de la Santísima Trinidad. Después nacen una serie de corrientes de pensamientos. Existencialismo, Dios ha muerto, Dios ha muerto, la náusea de Dios. Todos esos filósofos, Sartre, Federico Nietzsche, que han tenido influencia en el mundo, todos han ido a la tumba y su cuerpo debe estar brotando por ahí.
pero no han derrotado a Dios. La corriente fuerte y cruel y malvada del marxismo materialista. Tantos jóvenes se dejaron influenciar por esa corriente entrando el siglo XIX. Y todo eso pasó. Habrán corriente aislada. El positivismo, colocar en el corazón de la educación la ausencia de Dios. Tuvieron que agarrarse de las manos de la educación de la iglesia, porque con la iglesia anterior al siglo XVIII, en la Edad Media, surgieron las universidades, surgió el pensamiento. Y todas esas corrientes no han podido con Dios. Ahora nace el secularismo, el relativismo, la ideología de género. Todo eso quieren fragmentar la sociedad y todos serán derrotados, serán pisoteados. Porque con Dios nadie puede. Dios pisotea al soberbio, al humilde lo levanta, al poderoso lo rechaza. Aquellos que privan en poderoso en este mundo, viene la hermana muerte y su poder llega ahí. Pero lo que creemos que Cristo ha muerto y ha resucitado, y a través de su muerte y resurrección nos da la salvación, vivimos feliz, porque se prolonga nuestra vida al cielo, se prolonga nuestra vida hasta la eternidad, y ahí está resumido todo el concepto teológico sobre el Dios revelado. Muchos siglos posterior a Jesucristo, en el mundo griego, con Platón, Aristóteles, Sócrates, toda esa gente querían construir un mundo sin Dios, en excepción de alguno del gran Aristóteles. Y el propio Platón, que colocaba diferencia entre el alma y el cuerpo, y otro la unidad del alma y el cuerpo. Desde el principio ya, sin colocar el nombre de Dios, ya hay una unidad de criterios sobre la trascendencia. Por eso surgieron esos dos grandes filósofos, Santo Tomás de Aquino, que toma Aristóteles y lo cristianiza, porque ve una armonía entre cuerpo y alma. Y San Agustín asume esa limpieza interior del hombre, del alma, a la trascendencia de Dios. Todo para dar a conocer el Dios revelado. Tener una ausencia de Dios en el mundo es destruir la humanidad, porque el mundo pierde la conciencia de todo, la conciencia del pecado, la conciencia del humanismo, la conciencia del amor, la conciencia de la unidad. ¿Por qué surgen las guerras, los conflictos, el calentamiento global? Porque el hombre se ha alejado, se ha distanciado de Dios y quiere construir un mundo sin Dios. Y Dios no lo va a permitir. Nosotros somos creyentes y así hay miles, millones en el mundo.
que vamos a defender la fe y vamos a defender a ese Dios revelado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que Dios, hoy en esa fiesta de la comunidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos ayude de mantener la fe viva en nosotros, pero manteniendo siempre que ese espíritu nunca se olvide, la unidad y el amor. Nunca podemos atentar contra la unidad de la iglesia, aunque muchos de adentro han querido, pero no han podido. Se han quedado en medio camino, porque con Dios y con la iglesia que Él instituyó, nadie puede. Por eso, uno tiene que amar al Santo Padre, porque ese lo colocó Dios y ese viene de Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Y ese es el Santo Padre Francisco, que hoy nos habla en su prédica de la armonía de esas tres personas reveladas en un único Dios, que es el Dios verdadero. Que así sea. Amén.